El impresionismo musical es un movimiento surgido a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, sobre todo en la música francesa. En el impresionismo musical se da mucha importancia a los timbres, con lo que se consiguen diferentes efectos y también se caracteriza porque los tiempos no son lineales, sino que se ejecutan en sucesión de impresiones. Se relaciona de esta manera con el impresionismo pictórico, que conseguía las imágenes mediante pequeñas pinceladas de color. Fue encabezado por los compositores franceses Claude Debussy y Maurice Ravel, aunque su precursor fue Éric Satie. El movimiento, influido por los pintores poco impresionistas franceses y por la poesía de Paul Bellarmine y de Stéphane Mallarmé, acentuó en el color tímbrico y el humor en vez de estructuras formales tales como la sonata y la sinfonía. Debussy, que también era crítico musical, enfocó el impresionismo como reacción tanto entre formas de clasicismo de compositores como Wolfgang Amadeus Mozart y la vehemencia emocional del romanticismo en compositores como Robert Schumann y Franz Schubert. Para la consecución de este fin, Debussy combinó elementos innovadores y tradicionales. Por una parte, utilizó la escala de tonos enteros e intervalos complejos que hasta en ese momento no se habían utilizado, desde la novena en adelante. También recurrió a intervalos de cuarta y quintas paralelas propios de la música medieval. Estos recursos técnicos aparecen en el temprano poema sinfónico Preludio a la siesta de un fauno de 1894, basado en un poema de Mallarmé. La extensa obra pianística de Debussy requirió nuevas técnicas interpretativas que incluían un generoso pero sensible uso de los pedales para crear un torrente indiferenciado de sonido. La música impresionista francesa continuó su evolución en la obra de Maurice Ravel. Otros compositores de esta escuela en Francia fueron Paul Dukas, Gabriel Fauré, Albert Roussel, Alexis Roland Manuel, Andrés Capel y Florent Schmitt. También influyó fuertemente en los compositores de la vecina España tales como Isaac Albéniz, Manuel de Falla, Joaquín Rodrigo y Enrique Granados, quienes le dieron un toque nacional al estilo. El impresionismo, concebido por Debussy como tendencia contraria al romanticismo, fue visto como la fase final de la música romántica. El minimalismo. Varios compositores de la década de los 60 comenzaban a explorar lo que ahora llamamos minimalismo. La más específica definición de minimalismo refiere al dominio de los procesos en música, donde los fragmentos se superponen en capas unos a otros. A menudo se repiten, para producir la totalidad de la trama sonora. Ejemplos tempranos incluyen la In C de Terry Riley y Drumming de Stephen Reich. La primera de estas obras que hizo Riley, fuera considerado por muchos padres el minimalismo, es una pieza formada por celdas melódicas comprimidas que cada intérprete en un conjunto toca su propio tempo. La onda minimalista de compositores Terry Riley, Philip Glass, Stephen Reich, Lamont Young, John Adams y Michael Nyman, para nombrar los más importantes, deseaban hacer la música accesible para los oyentes comunes, expresando cuestiones específicas y concretas de la forma dramática y musical, sin ocultarlas bajo la técnica, sino más bien haciéndolas explícitas, volviéndolas a las tríadas mayores y menores de la música tonal, pero sin utilizar la funcionalidad armónica tradicional. Una diferencia clave entre el minimalismo y la música previa es el uso de diferentes celdas fuera de base, a gusto de los intérpretes. Compare esto con la cobertura del oro del Rin de Richard Wagner, donde pasan el uso de las tríadas de celdas, cada parte está controlada por un mismo impulso y se mide a la misma velocidad. La música minimalista resulta controvertida para oyentes tradicionales. Sus críticos la encuentran demasiado repetitiva y vacía, mientras que sus defensores argumentan que los elementos fijos, que a menudo son permanentes, producen mayor interés en los pequeños cambios. De todas formas, el minimalismo ha inspirado e influenciado a muchos compositores, habitualmente no etiquetados como minimalistas, como Karl Heinz Stockhausen y Gregory Legety. Compositores como Arvo Pärt, John Tavener y Henryk Górecki, cuya Sinfonía número 3 fue el álbum clásico más vendido en los años 90, encontraron gran éxito en lo que se han de llamar minimalismo feliz, en nombre de profundo sentido religioso. La siguiente ola de compositores que incursionan en este estilo no son llamados minimalistas por algunos, pero sí por otros, por ejemplo el compositor de ópera John Adams y su alumno Aaron Kernis. La expansión del minimalismo en un sistema musical a música independiente de la textura para acompañar el movimiento ha generado una diversidad de compositores y composiciones.